Hablar del manifiesto, por coger un pelín lo que acabáis de decir, yo no sé si Ted se definía a sí mismo como terrorista o no, pero la verdad es que no me extrañaría, o sea, si no lo hizo, no me extrañaría que lo hubiera hecho, porque también si hay algo que define el manifiesto que vamos a ver, es su cuidado del lenguaje. Yo creo que es un tío con una capacidad de escritura, de expresión muy fuerte, y Ted sabe perfectamente que él es un terrorista, porque un terrorista es una persona que está utilizando el terror, o sea, está creando una sensación de terror para conseguir unos objetivos, y eso es lo que le estaba haciendo, y no me extrañaría nada que lo aceptara como algo natural, como parte de su ideología. Pero bueno, eso lo dejo aparte. Voy a resumir muy puntos así del manifiesto, pero también antes de hacerlo quería decir una opinión personal, que es, si Ted no hubiera mandado las bombas y no hubiera habido 3 muertos y creo que 12 o 15 heridos, creo que este manifiesto se estudiaría en la historia de la filosofía, y lo estoy diciendo completamente en serio. O sea, creo que este manifiesto tiene poco que envidiar a muchas cosas que, por ejemplo, dijo Nietzsche, o tiene ciertas cosas también de filosofía más antigua, ¿sabes? O sea, para mí es un... Vamos, tiene un contenido filosófico y antropológico bestial, que creo que, si no fuera porque el tío que lo ha escrito fue un terrorista y está en la cárcel, sería bastante estudiado y sería bastante admirado, porque abre también cosas como muy revolucionarias, cosas y muy anticipadas a su tiempo. O sea, pensemos que el manifiesto es del 95 y determinadas cosas que prevé hoy en 2021 las estamos viendo en la calle todos los días. Estamos hablando de 25 años de adelanto, estamos hablando de un tío que escribió Black Mirror 25 años antes de que saliera la serie, ¿no? Buen símil. Y eso para mí es Si jodidamente puedo, extraordinario. en esa línea, decir un par de cosas. Una es que yo creo que también, si el manifiesto tiene una crítica muy dura contra la izquierda, el primer capítulo se llama La psicología del izquierdismo moderno, luego el segundo va sobre los sentimientos de inferioridad de la izquierda, etc. Y luego también me parece que uno de los últimos capítulos pues, es un título similar. Pero me parece que si él no hubiera hablado de la izquierda en ningún momento del manifiesto, sería un texto que firmarían muchísimas personas de izquierdas de hoy en día, porque habla mucho de la naturaleza, habla mucho de ser antisistema, en contra de la revolución industrial, en contra del sistema capitalista actual. Entonces creo que sería un texto probablemente de culto entre la izquierda mundial, si no fuera porque él era claramente antiizquierda y por la brutal crítica que hace de la izquierda al principio. También No hay sé que si tener en opináis igual. cuenta, o sea, hay que tener en cuenta que la izquierda y la derecha no se definen igual en Europa que en Estados Unidos, y por ejemplo el ludismo, digamos, el odio al progreso tecnológico y demás, que en Europa es una idea que asociamos más a la izquierda, hasta hace poco quizá, ahora quizá está cambiando un poco las tornas, pero en Estados Unidos es una idea que tiene más que ver con la derecha y con el libertarismo, yo creo, porque allí de hecho la izquierda muchas veces está representada pues eso, por grandes compañías, por los Facebook, los Twitter, los Netflix de la película, y en Europa es un poco al revés. Entonces, eso te lo compro en nuestro contexto, pero Ted no vivía en nuestro contexto y no escribía en nuestro contexto. Y yo creo que ahí la izquierda está más asociada al progreso tecnológico. Digamos que es una izquierda más progresista en lo material y nuestra izquierda es más progresista en lo social, pero en lo material creo que el progreso en Europa lo lleva más la derecha, en mi opinión. Sí. ¿Quieres darle un poco al texto, Javi, Sí. muy brevemente? Sí, bueno, como decía Jorge, o sea, los primeros capítulos los dedica Ted prácticamente a hacer una crítica del izquierdismo. También hay que tener en cuenta que él lo primero que hace es define el izquierdismo y deja muy claro que no se refiere al izquierdismo político, no se refiere a los que se sientan a la izquierda del Parlamento, ni siquiera se refiere a los demócratas ni a los liberales, que es como lo llaman en Estados Unidos, sino que él define el izquierdismo de una manera muy concreta, y es aquellas personas que están lo que hoy llamaríamos ofendiditos, ¿no? Él les llama sentimiento de inferioridad, son las personas que tienen ese sentimiento de inferioridad que de alguna manera necesitan justificar con opresiones el orden social. Entonces, siempre justifican en términos un poco, digamos, que es la dialéctica marxista llevada a todos los planos, y eso es lo que él define. Entonces, dice que de alguna manera, bueno, habla de la lucha entre razas, entre sexos, entre homosexuales y heterosexuales, etcétera, y que eso crea un sentimiento de inferioridad que de alguna manera hace de motor social para la izquierda, para justificar sus ideologías y, bueno, y para defender también sus postulados, entre los que él dice que se encuentra el odio, por ejemplo, a la ciencia y a la razón, ¿no? También aquí hace para mí, de las cosas más interesantes del manifiesto, son 2 frases, pero las mete muy bien, y habla de cómo la izquierda promueve un arte
no le llama degenerado, pero de alguna manera se refiere a un arte degenerado, un arte que busca la fealdad, que busca como provocar sentimientos irracionales de rechazo, eso es, en el ser humano, en lugar de exaltar la belleza, exaltar el orden, exaltar la matemática, ¿sabes? También habla mucho de la matemática y demás. Entonces, bueno, esto es lo llama sentimiento de inferioridad y dice que viene provocado de alguna manera de un término también bastante interesante que él postula, que es la sobresocialización, ¿no? Entonces dice que la sobresocialización es aquello que hace que creemos respuestas humanas no puramente naturales, sino que, por ejemplo, que nos ofenda o que nos moleste o que actuemos de maneras que un ser humano puro y en naturaleza no actuaría, pero por esa sobresocialización, o sea, digamos que nuestra manera de ser en la sociedad es tan sofisticada y tan intrincada que hemos llegado a crear sentimientos que no se darían en un ser humano, salvo en esta sociedad tan impactante, digamos, sobre la vida de uno mismo, ¿no? Sí, de hecho, sobre la sobresocialización, y una cosa interesante que dice es eso de crear una especie de código moral que fomenta precisamente el tener una baja autoestima, porque te hace preocuparte de problemas que no están en tus manos solucionar y problemas que no te afectan directamente, pero que te crea un código moral tan exigente que estás todo el día pensando, bueno, yo soy inmoral y todos los que están alrededor son más inmorales aún. Entonces, al menos si yo me quejo, estoy al menos, digamos, justificando mi actuación, ¿no? Que yo creo que es una cosa que se ve hoy mucho, que es lo que hablábamos de los ofendiditos, cosa que también ha hablado Iker Jiménez, te invitamos de nuevo aquí, hace unos días. Guiño, pero guiño, bueno, ofendidito. 20 Guiño, guiños. guiño, ven. ¿Quién va por ti? Pero bueno, que es muy interesante cómo se ve hoy en día tanta gente con una especie de síndrome de inferioridad y de sufrimiento, como si ellos estuvieran creando un problema. Se ve, por ejemplo, me parece, con las crisis ecológicas, que con la realidad que tienen, es cuando tienes gente que tiene ansiedad ecológica continua y que al final su respuesta a esa ansiedad ecológica es un poco el decir, bueno, si me dedico a quejarme todo el día de los demás, al menos no soy parte del error, aunque me siga sentando mal. Y diré un poco más aparte de eso, y perdona que te corte, sí. Que es justamente con todo lo que estabas diciendo de la ansiedad ecológica, has empezado diciendo, son problemas que son ajenos y que una persona no puede solucionar, pero, y si lo trasladamos a día de hoy, hay como que siempre partes de la base de que el problema no lo vas a poder solucionar tú, pero sí que te dan unas pequeñas pautas para que, pese a no poder solucionarlo, tú te sientas más productivo y sientas que estás ayudando y te sientas por encima del resto. El reciclar, los cubos de reciclaje, hace 20 años jamás se ha oído hablar de ellos y, sin embargo, ahora es una cosa que todo el mundo tiene, bueno, tenemos, porque también tengo dentro de casa, y al final no deja de ser esa manera de ponerte un poquito por encima con un problema que tú no puedes solucionar y un problema que se te ha impuesto y un problema en el que tú no habías pensado, simplemente por el hecho de eso, de posicionarte, de creerte mejor que el resto y de decir, yo estoy haciendo algo y tú no, yo me coloco por encima tuyo y yo automáticamente soy mejor que tú. En España ha llegado, perdón, es un ejemplo muy tonto, pero ha llegado lo de las pajitas del Burger King. Sí, tío. Entonces dices, pero a ver, tío, que estás comiendo en Burger King. O sea, que ¿cómo te puedes creer mejor persona por tomar con una pajita de papel? Te lo ponen en el envase de Burger King, no, de McDonald's, guiño, guiño, te ponen lo tradicional o lo normal, no me acuerdo qué palabra utilizan, lo normal es beber sin pajita. Y digo, bueno, pues yo cada vez que he ido al puto McDonald's, lo normal es beber con mi pajita. O sea, quiero decir, de hecho, ahora que se está empezando a hablar de cosas inteligentes y que yo me tengo que salir del debate, ¿vale? Solo dos cosas. Una, yo me abro mi segunda reserva de 1890 y eso que voy despacio porque tengo que irme a por ella, ¿sabes? Que si no se me calientan, pero luego y ya me callo, pero hay una frase que yo no sé si es textual del manifiesto o la habéis puesto Javi o Jorge, ¿no? Como el zurdo es antagonista al concepto de competición porque interiormente se siente como un perdedor. Cuidado con esa mentalidad de no querer competir, ¿no? Fraguas, yo, como no te voy a llamar Alberto ni Fraguas, acaba de decir una cosa que es, yo no puedo cambiar el problema. Coño, si Martin Luther King, me da igual, me estoy yendo muy al extremo, pero si Martin Luther King, Teresa de Calcuta y tal hubiesen pensado y yo no puedo cambiar el problema, no habría grandes personajes. O sea, quiero decir, es que el propio concepto de yo no puedo cambiar el problema está mal de base. Si no te crees que puedas cambiar el problema, no hagas nada. Digo, el extremo, ¿no? Suicídate. O sea, digo, coño, si no estás aquí... No, oye,
lo decía Jorge, ¿no? Ansiedad ecológica. Si yo no tengo las ganas, la capacidad o me creo en la capacidad de cambiar algo, cállate. Y si no, lo que estás haciendo es ese sentimiento de, no, bueno, como lo has dicho Jorge, no me creo capaz de cambiar el problema, pero ya solo quejándome, me siento bien conmigo mismo. Pues eso es la mayor facilidad del hombre, ¿no? Que es autojustificarse a uno mismo, que es la capacidad del hombre de mentirse a sí mismo para justificar cualquier cosa, ¿no? Lo hablábamos, perdón, hace unos días en el caso de las virtudes del caballero, que hablábamos de un libro de un finlandés que era el típico punk que se dedicaba a quejarse de todo el mundo hasta que tuvo un hijo y se dio cuenta de que, coño, mi hijo de 3 años hace lo mismo, se queja de todo lo que no le gusta. Y el adulto no es el que se queja, es el que hace un cambio. Maravilloso. Pero bueno, entonces el tío decidió dar un cambio y decir, oye, voy a intentar convertirme en el sentido clásico de un caballero porque me parece una respuesta más madura a los problemas. Igual puedo cambiar al menos mis propios problemas, puedo solucionar en mi parte. Y igual a través de eso puedo hacer un cambio. Que yo creo es un poco lo de Martin Luther King y todos estos, que es gente que ha conseguido un cambio a través de cambiarse primero a ellos mismos. El cambio diario. No simplemente de quejarse y de sentirse superior por no usar pajita. A mí me hace gracia, perdón, lo de las pajitas, porque luego es la misma gente que te critica a los toros. Entonces, pero a ver, tío, ¿cómo puedes estar criticando a los toros cuando tú te sientes mejor persona viviendo en una ciudad, teniendo un iPhone, viviendo de putas patatas fritas y hamburguesas del McDonald's, que a mí me encantan, pero ¿cómo te puedes sentir superior ecológicamente que una persona que tiene una dehesa, que tiene toros, que está manteniendo un ecosistema completo, simplemente porque tú no estás luchando contra ese toro 1 a 1, sino que te lo comes ya hecho picadillo en un McDonald's, tío? ¿Estás vacilando o qué? Os invito a seguir una cuenta de Twitter que muy a menudo pone esas fotos. Bueno, primero que pone las de Ábalos, que es un ser despreciable. ¿Eso es delito de odio o no? Lo puedo decir yo, que vivo en el extranjero. Ábalos, eres despreciable, tío. Exacto, vale, pues a ti no te van de todas las vacas eres la única que no me gusta. Gracias, Jorge. Todas las cosas que yo quiera decir políticamente incorrectas te las voy a mandar. Eso es, cojonudo. No, pero hay una cuenta de Twitter que es Soria_C48 que normalmente pone Ábalos, le pone con esos cojonazos no sé si sabéis el cuadro aquel de los cojonazos, ¿no? El que tengo lo colgaremos. Vale, pero eso es, por favor. Bueno, pues tiene otros, tío, que yo en mi grandísima ignorancia, hay bastantes que no entiendo, la verdad, pero tiene otros, tío, que ponen muchas veces en una queja contra esta izquierda de la que estamos hablando, que pone, no sé si lo voy a explicar bien o si lo situáis, ¿no? Pero son como 4 sketches, ¿no? Queremos la revolución, y todos abajo diciendo, sí, dice, ¿quién es el primero que quiere cambiar para empezar esa revolución, no? Y debajo todos callados, ¿no? Como diciendo, a ver quién es el primero que cambia. Esos clichés fáciles, tío, muchas veces tienen dentro una sabiduría enorme. No, pero es que es curioso, ¿no? Que estáis sacando cosas que el propio manifiesto habla también, porque una de las cosas siguientes que dice Ted es precisamente, no lo voy a decir como lo dice él, porque él es mucho más sofisticado que yo, pero habla de alguna manera de las falsas revoluciones como sucedáneo de una revolución real y cómo eso satisface a mucha gente. Y me hace gracia porque lo de las pajitas del burger que estáis diciendo es un ejemplo perfecto de lo que él comenta, ¿no? Él comenta que la propia sociedad nuestra se autodefiende de alguna manera creando, voy a hacer un símil que es mío, no de Ted, ¿vale? Pero creando anticuerpos como una vacuna. Entonces, crea pequeñas revoluciones tolerables dentro de nuestra sociedad, dentro del sistema cerrado y perfecto en el que vivimos, perfecto como sistema de control, quiero decir. Crea revoluciones sostenibles y revoluciones que no rompen el sistema, pero permiten que la gente cree que lo está rompiendo. Entonces, de alguna manera, él acusa al izquierdismo de esto, por supuesto, y él dice que muchas de las luchas que en el momento en que escribe el manifiesto están vigentes del izquierdismo simplemente valen para que la gente tenga esa sensación de, coño, me estoy revolucionando, estoy cambiando el mundo, estoy reciclando, estoy comiendo en pajita de cartón y con eso estoy haciendo un mundo mejor y no hace falta que vaya con un puto lanzallamas a la Moncloa, que es lo que realmente, humanamente te sale de dentro. Pero como no haces eso, haces lo otro y entonces dices, bueno, pero yo he revolucionado el mundo, ¿no? Y eso de alguna manera Teddy lo toca por ahí. Y diré más, perdona, cuando hablamos de estas falsas revoluciones, en vez de una revolución real, en vez de ir con un lanzallamas a la Moncloa, a mí siempre me viene a la cabeza ese lema
que se decía antes de que las tropas nacionales entrasen en Madrid durante la Guerra Civil, de Madrid será la tumba del fascismo, es un eslogan que en su momento obviamente tuvo muchísimo sentido, mucho significado, muchísimo como lo queréis llamar, pero sin embargo es que a mí me ha pasado, yo soy una persona que hace unos años ya iba a muchas manifestaciones, no me perdía ninguna, y escuchaba mucho esa consigna, y creo que, como decía antes, esa consigna tiene mucho sentido hace 60, hace 70, hace los años que sean, pero a día de hoy, en una revolución de pacotilla, en una manifestación, que tú puedes decir que una revolución es una manifestación, no lo es. O sea, una manifestación es un lugar gracias al que vas por haber conseguido todo lo que se ha conseguido durante muchos años de esfuerzo y de lucha. Pero utilizar eslóganes de por aquel entonces no solamente me parece profundamente hipócrita, sino que también me parece profundamente hiriente para todo lo que representó por aquel entonces. Madrid no es la tumba, en su momento se quería que Madrid fuese la tumba del fascismo, de como lo quisiéramos llamar por parte de algunas personas. Ahora bien, utilizar ese eslogan a día de hoy en vano me parece completamente repulsivo porque estás prostituyendo esos ideales que en su momento significaron tanto por algunas personas. Y te lo estás adjudicando. Efectivamente, estás vendiendo bajo tu eslogan de esto lo he inventado yo, esto lo he creado yo. ¿Qué daño le hace a la gente que, en plan, yo exagero el argumento, ¿vale? Pero ¿qué daño le hace a la gente que sangró y murió por ese eslogan? Cosa que, por cierto, muy poca gente, si lo piensas gilipollas, bueno, Jorge, esto lo tienes que decir tú, que si no aquí me enchironan, pero Madrid es la tumba del fascismo, Madrid o cualquier lado, ser la tumba del fascismo es algo maravilloso. O sea, quiero decir, el eslogan en sí mismo es una maravilla, ser la tumba de algo autócrata, ¿vale? Es maravilloso. ¿Qué haces, Fraguas, te lo compro, qué haces cargándote un argumento por el que la gente ha muerto? Tú, que estamos en el año 2021, ¿qué necesidad? ¿No? Y efectivamente. Y eso es algo que, como ya hablábamos dentro del manifiesto, ahora cuando queréis lo reconducimos y tal, de cómo todas estas ideas y todos estos ideales por los que se tenía, todas estas mini revoluciones que están controladas dentro de un sistema estatal resultan tan sumamente estables, porque al final tú te crees que eres la revolución, porque es lo que hacen los que tú crees que son revolucionarios. Entonces tú te sientes parte de un movimiento activo que hace muchísimas cosas y que va a cambiar la sociedad cuando... Y también por recomendar libros. Quiero decir, todo el mundo que está viendo o escuchando esto ya lo habrá leído, 1984, maravilloso libro de George Orwell. Ya lo decía por aquel entonces, creamos la falsa apariencia de que tú estás creando una revolución, cuando realmente la revolución y la idea de que tú creas que existe una revolución, la han montado para que tú la pienses, porque al igual que estas hamburguesas, al igual que estas pajitas, al igual que esta fast food, te la están metiendo rápido para que no pienses y simplemente comas, estas ideas que te están metiendo no son ideas tuyas, ni son ideas de nadie relacionadas a ti, son unas ideas que te están metiendo desde arriba para que tú te sientas en parte como miembro de un ejército que no existe, simplemente para darte legitimación a ti misma y sentirte un poquito menos miserable. Y me acabo de dar cuenta de que me he calentado un poquito. No, pero ahí es perfecto. Por ello. Yo creo que me la has dejado votando perfecto para, bueno, a mí y a Teddy, para retomar ahí, porque justo Ted hace dos enumeraciones que yo creo que vienen perfectamente al caso. La primera enumeración que hace en el capítulo 8, en el párrafo 8 de su manifiesto, habla de los tres tipos de impulsos humanos, ¿no? Dice, aquellos impulsos que pueden ser satisfechos con un esfuerzo mínimo, aquellos para los que solo con que pueden ser satisfechos pero con un coste de esfuerzo relativamente importante, y aquellos que no pueden ser satisfechos. Claro, y esto lo ligo a la segunda enumeración, que para mí es muy interesante, que está en el parágrafo 12, donde habla de los cambios que pueden ser los cambios pequeños que no tienen un efecto a largo plazo, los cambios que pueden alterar la tendencia histórica y alterar la sociedad en su conjunto, los cambios que pueden alterar la sociedad en su conjunto en un periodo largo y no puedes prever hacia dónde va a llegar eso. O sea, por ejemplo, él pone como ejemplo de eso la Revolución Francesa, ¿no? Que es un cambio que altera todo el paradigma, destruye toda la sociedad anterior, el antiguo régimen, y ellos no podían prever a dónde coño iba a llevar eso. De hecho, es a dónde llevó una dictadura de Napoleón, y ellos era imposible que previeran eso, ¿no? Y luego ya habla de crear una sociedad nueva. Entonces, bueno, todo esto lo ligo de alguna manera con lo que estábamos diciendo, porque yo creo que la sociedad actual, conociendo estas enumeraciones que hace Ted, él no las inventa, él las extrae de la sociedad, y la sociedad, los poderosos de la sociedad, conociendo estas dos enumeraciones, lo que están haciendo es darnos la capacidad de, con un esfuerzo pequeño, producir un cambio pequeño que realmente no altera la tendencia ni altera hacia dónde vamos.
pero nos hace creer que sí. Entonces, es muy cómodo para ellos. Y aquí otra idea que he soltado antes del manifiesto, que creo que también es muy buena, que ahí él culpa de esto un poco, como os decía, a los conservadores, por darle mucho poder a las empresas en contra de los gobiernos y crear una nueva estructura de control social más dirigida por las empresas. Les estamos dando a estas empresas la capacidad de satisfacernos la necesidad de revolución y satisfacernos la necesidad de cambio social con sucedáneos que no están cambiando nada, ¿no? Eso yo creo me que... parece... Sí, perdona. Perdón, Javi, bueno, una pequeña interrupción, pero me parece muy interesante que la diferencia ahí que hace entre los diferentes objetivos que puede tener la actividad humana, entre el que es consecutible, bueno, que se puede conseguir con poco esfuerzo, con mucho esfuerzo o que es imposible, me parece que se relaciona bastante con la idea de Platón del alma racional, el alma irascible, el alma concupiscible, ¿no? O sea, los bienes, digamos, que viene un poco también de los estoicos, de un poco lo que es el placer hedonista fácil, el placer irascible, que es un poco esto de pera tastra que ponen los paquetes de Palmal que hemos fumado todos de pequeños cuando no teníamos dinero. Pero bueno, que es un poco el decir llegar al bien superior a base de las dificultades y cómo ese bien reporta más gratitud, más felicidad. Y luego, pues, todo el tema del alma racional o el bien intelectual, que no sé si veis un paralelismo, pero yo lo veo como en mi cabeza bastante claro entre lo que está diciendo Ted de bienes que son fáciles de conseguir, bienes que son difíciles de conseguir y bienes que son imposibles de conseguir. Lo relaciono un poco con el bien sensible de Platón, el bien irascible, que es difícil de conseguir, pero que produce más satisfacción, y luego el bien intelectual, que al final, oye, la verdad absoluta, pues obviamente no es una cosa que pueda conseguir el alma humana, pero sí que puedes tender hacia ella. Y luego Platón pues hablaba, diferenciaba ahí entre, ¿no? Me parece que la sociedad agricultora y, bueno, lo que es los tres la estados prole, de la sociedad, digamos. los tres estados, ¿no? Luego estarían los que son los defensores de la sociedad, que serían aquellos que tienen preferencia por el bien irascible, puede ser el soldado, puede ser el guerrero, etc. Y luego aquellos que tienen preferencia por el bien racional serían los filósofos, ¿no? Claro, también de alguna manera Ted recoge, o sea, yo creo que el pensamiento de Ted Kaczynski es bastante platónico y de alguna manera a través de Platón llega a ser bastante nietzscheziano, ¿no? Y el tío habla mucho de la autonomía y de la libertad como un bien que yo creo que contrapone a la idea, digamos, masificada de libertad, porque mucha gente cree que ser libre es hacer lo que te salga de las pelotas en la sociedad, y Ted lo define más como una especie de pensamiento muy similar al de Nietzsche, de crear tus propias normas y vivir acorde a ellas, ¿no? Y él, sobre todo, como es bastante anarconaturalista de alguna manera, define eso como mandar a tomar por culo toda la sociedad que te está imponiendo imponiendo suavemente sus valores y sus principios, mandarla a tomar por culo, irte al campo, a una cabaña, cultivar tu propia comida y demás. Y es curioso, ¿no? Porque el pensamiento platónico del que hablas, Jorge, exaltaba a Platón, el tercer estado, precisamente el estado de los filósofos, de los gobernantes, como el superior, y Ted le da una vuelta entera y dice que no, que en verdad el estado superior es el de los agricultores, el de la naturaleza, el de vivir, hacer tus propias reglas porque no dependes de la sociedad, porque los filósofos, según Platón, eran los que creaban esas normas y demás, pero hoy en día es tan sofisticada la sociedad y ha llegado a tal punto de intrincación que ni siquiera los propios filósofos, digamos, el tercer estado, no está creando esa mentalidad, simplemente está viviendo acorde a ella y alterando muy poquito, y eso no les hace verdaderamente libres, porque realmente no tienen esa capacidad de cambiar toda la estructura. Lo que Ted opina es que el único que puede cambiar toda la estructura es el de la base, que puede coger y decidir no vivir a esto porque puede satisfacer sus propias necesidades. Y ese es uno de los puntos como más centrales del manifiesto, que es quién satisface tus necesidades, porque tú dependes del que lo hace. Y claro, el 99% de la gente, el 99% de la gente no. Nosotros, todos los que estamos aquí, y mucha gente, sobre todo de la gente que nos oye y demás, vive en ciudades, por lo tanto depende para su subsistencia de la estructura, depende de los agricultores de Extremadura o de Andalucía, de los camioneros que lo traen, del tío del Mercadona y demás, y gracias a eso subsistimos y nos preocupamos de los problemas de la mente y este tipo de cosas, y realmente somos menos libres que el tío que tiene la capacidad de cortar con todo y decidir que él planta sus propias lechugas, planta su propio tabaco, fuma su propio tabaco y se entretiene con sus libros en casa sin depender de la estructura que le proporcione alimento, refugio, ropa y luego... Y aquí yo creo que es donde está Javi, aquí yo creo que está la auténtica valentía de Ted.
porque la vida del capitalismo hoy en día es mucho más cómoda con todas las facilidades que te proporciona la sociedad del siglo XXI, ¿no? Estado del bienestar, ¿no, Pablo? ¿Eh? Que se resume en estado del bienestar. Exacto, justo, el estado de bienestar. Estado Y yo creo que la bienestar, auténtica ¿no? valentía de este hombre está en irse a vivir en una puta cabaña. Porque estoy seguro que levantarse a las 7 de la mañana con el cantar de los pájaros muerto de frío no debe molar un pelo. Y no tener agua corriente, no tener luz, no tener comida caliente, no debe molar un pelo. Sin embargo, él está dispuesto a todos esos sacrificios con tal de ser él el que esté al cargo de la situación. Él es dueño de su vida. No la... Y ahí es donde yo creo que está el punto clave de todo esto, ¿no? Lo que decías tú de que en el tercer estamento es donde está la libertad de verdad y donde realmente yo creo que está la filosofía de este hombre en el anarquismo, este naturismo de vivir en mitad de la naturaleza en el que tú eres dueño.